El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo dijo Juan a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir, porque no es de los nuestros. Jesús respondió: No se lo impidáis, porque uno que hace milagros en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. El que os dé a beber un vaso de agua porque seguís al Mesías, os aseguro que no se quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano te hace caer, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos al abismo, al fuego que nos apaga. Y si tu pie te hace caer, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies al abismo. Y si tu ojo te hace caer, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado al abismo con los dos ojos, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Nuestra delecta. Lo primero de todo, vemos que había un hombre que echaba demonios y se lo prohibieron, porque no es de los nuestros. Jesús les dice que no hagan eso. Aquí nos está dando varias enseñanzas, pero una de ellas es que el cristianismo es apertura. Fijaos que Jesús crea una jerarquía de la Iglesia, les entrega una autoridad, les dice que les obedezcan. Pero en este y tantos otros pasajes del Evangelio se ve cómo Jesús es abierto, flexible, no es rígido, no es riguroso, no es amante de la prohibición. El cristianismo no es una religión que es una colección de prohibiciones. Es cierto que los paganos a veces nos ven así. Los paganos dicen: es que vuestro Dios prohíbe todo lo que es agradable, placentero, lo que da gozo en la vida. La realidad es que el cristianismo es una vida espiritual. Una vida espiritual que es verdad, tiene una serie de mandamientos, de normas, pero el cristianismo es apertura. No podemos vivir el seguimiento de Cristo con una mentalidad farisaica. Recordad cómo los fariseos, para ellos la religión era una suma de preceptos, de mandamientos minuciosos, muy materiales, y perdían mucho tiempo en disquisiciones, hasta aquí sí, hasta aquí no. Nosotros no debemos entender así las cosas. De hecho, permitió Dios que hubiera fariseos en esa época para mostrarnos cuál no debe ser el camino. Es cierto que el otro extremo, el de los saduceos, los racionalistas, que creían solo en unas cuantas cosas esenciales y nada más, eran gente muy incrédula, se creían muy modernos, el helenismo en ese momento era lo más moderno, pues ellos estaban un poco en la línea de abandonar las formas antiguas.
y quedarse solo con unas cuantas cosas esenciales. No, el otro extremo también es incorrecto. Pero siempre, si os tenéis que pasar por el lado de ser rigurosos o preguntaros, quizás me he pasado de ser excesivamente comprensivo, es mejor pasarse por el lado de la comprensión. Es cierto que lo ideal es que nos quedemos en la verdad, siempre, pero también es verdad que tengámoslo esto en cuenta. Si vamos a pasarnos por un lado, pasémonos por el lado de la comprensión, por el lado de la apertura, del abrazar al pecador, porque por el otro lado los frutos son mucho más desagradables, alejan de Dios, resecan las almas, vuelven al alma dura, por Dios, sí, todo por Dios, pero la vuelven dura. Es curioso que una dirigida le dijo un alma le dijo a San Juan de la Cruz que le quería coger como director espiritual, pero que le daba miedo, porque él era un hombre tan ascético, de tantos ayunos, tan crucificado, que le dijo ella, me da miedo. Y San Juan de la Cruz le dijo, hija mía, ¿no sabes que cuanto más duro es uno consigo mismo, más comprensivo, dulce es con los demás? Y así tenemos respuestas de santos que nos sorprenden. ¿Quién podía imaginar que ese santo fuera tan misericordioso, tan poco condenador, tan diciendo, bueno, tranquilos, ved lo positivo? Y al revés, vemos que la gente que no ora, la gente que no tiene vida espiritual, que como mucho va a misa los domingos, esa gente es muy dura y todo lo resolvería a base de prohibiciones y castigos. ¿Cómo construirían ellos la religión? A base de prohibiciones y castigos. Ellos dicen, hay que poner orden. Sí, pero hay que poner orden según el hombre santo iluminado por el Espíritu Santo. No por ti, que tienes una visión mundana de las cosas, como si esto fuera un ejército. No lograrías nada. Ahí tenéis el caso del hijo de Salomón. Salomón quiso imponer disciplina, el hijo de Salomón quiso imponer disciplina, quiso ser respetado, pensó, como aquí me muestre blando, ya después no me van a obedecer. Y entonces fue duro desde el principio. Y el resultado fue que, muy a su pesar, el reino se dividió en Israel y Judá. Y los más viejos le aconsejaron que no fuera duro, pero él escuchó, dice la Biblia, a los más jóvenes. Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir porque no es de los nuestros. No es de los nuestros. Jesús respondió, no se lo impidáis, porque uno que hace milagros en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Todo lo que hay en el mundo, que no es algo contrario a Dios, contrario al cristianismo, es bueno. Fijaos que digo contrario. El budismo, por ejemplo, pues el cristianismo tardaría miles de años en llegar allí. Dios no les dejó abandonados sin religión alguna. Les dio una espiritualidad a través de hombres santos, No era una religión fundada por Dios. Pero bueno, hombres santos hicieron lo que pudieron. Y probablemente hombres santos, monjes, gente ascética,
pues les dio lo mismo que en la parábola que dice las migajas que caen de la mesa y que comen los perrillos, pues también cayeron migajas de verdad en todos los pueblos de la tierra. No todo es malo. Es ciertamente que sí que hay cosas que dices, esto sí que entra en lo que dice Jesús, el que no está contra nosotros. Hay algunos que es contrario. Hay religiones que ciertamente son la perfecta, consumada deformación de la religión. Son la antirreligión. Las hay. Todas aquellas religiones que en realidad no adoran a Dios, sino que son medios para conseguir lo que yo quiero. Técnicas, magias, brujerías, religiones del miedo. Las ha habido y las hay. Las hay, y podría deciros países con religiones politeístas, cuyos sacerdotes es un oficio que se basa solamente en el temor de la gente, que les pide cosas creyendo que ellos pueden hacer algo. Ya no digamos nada, algunas religiones que había en Latinoamérica antes de la llegada del cristianismo, eran opresión, eran dioses opresivos, malignos, cuyas representaciones eran de seres malignos, crueles, vengativos, exigentes, que exigían sangre. No, eso está contra el cristianismo. Eso es malo. Con lo cual, cada vez que me hablan de religiones fuera del cristianismo, hay que ver caso por caso. Hay que ver caso por caso. Solo hay una fundada por Dios. Solo hay una en la que la verdad es pura y plena. Pero hay migajas a veces en otras. Y otras mejor que nunca hubieran existido porque son semillas venidas del infierno. Otras son meramente humanas. Han reducido a los dioses a seres como nosotros, con sus mismas pasiones, como dice San Pablo. Así que fijaos que hay una gran variedad. Lo mismo que vemos la naturaleza, con distintos árboles, matorrales, hierbas, flores, hiedras, también el mundo de la religión antigua y actual es espectacular y bellísimo. Da gloria a Dios, menos las plantas venenosas, que las hay también, Las hay que ojalá que nadie se acerque a ellas, porque son dañinas, no solamente no elevan, sino que matan. Tenemos que tener mucho cuidado en esta blancura inmaculada que es el cristianismo, de no meter nada nocivo, de no meter semillas nocivas. No todas las plantas matan. Hay plantas simplemente que dan diarrea, otras, recuerdo una que me la comí, dolor de estómago, otras alucinaciones, etcétera, etcétera. Otras no alimentan nada. Lo mismo pasa con lo que podemos meter en el cristianismo. La fuente pura siempre la ha dejado Dios a disposición de todos. Las sagradas escrituras. Allí está todo, de un modo tan bellamente dicho. Las cosas están dichas, lo que Dios quiere, como Dios quiere. No vamos a encontrar forma más bella de expresar no ya la religión, sino la historia del desarrollo de la religión cristiana. No vamos a encontrar mejor modo que el que Dios ha escogido en la Sagrada Escritura. El único libro cuyo autor es Dios. ¿Usó profetas? Sí, pero el autor es Dios. Aun usando profetas y hombres santos, verdaderamente se puede decir que es como si Dios hubiera cogido la pluma y hubiera escrito desde la primera palabra hasta la última. Así que vayamos
siempre a esta fuente, reflexionemos una y otra vez sobre esta fuente. La Iglesia ya hace sabiamente que aquí, en la misa, en lo más grandioso que tiene la Iglesia, solo se lee la palabra de Dios. Ninguna otra palabra, por espiritual que sea, ni de papas, ni de santos, ni de hombres verdaderamente admirables. Solo escuchemos a Dios. Que todos nosotros tengamos especial interés en mantener el cristianismo en el interior de nuestro corazón y en nuestra boca, en la más perfecta pureza y blancura, dentro de un espíritu de apertura, de bondad, de flexibilidad, de acogimiento, no de rigidez ni de dureza. Que no caigamos en un cristianismo de corte farisaico, de condenación, que se fija solo en lo negativo. Que seamos cristianos con la apertura que nos ha mostrado ese pequeño episodio en que Jesús dice: no se lo prohibáis. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios.